Chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de estadística de Hamilton, Colombia. En esta ocasión nosotros vamos a estudiar algunas medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Sí? Vamos a ver algunas medidas estadísticas y vamos a ver para qué sirven. Pongámonos en esta situación. Imaginemos que nosotros trabajamos con los proveedores de neumáticos de la Fórmula 1. Nosotros tenemos la labor de diseñar los compuestos de neumáticos que usan estos vehículos de carreras para que ellos logren sacar su máximo desempeño. De nosotros depende y de nosotros es la responsabilidad de que los neumáticos se desempeñen correctamente en todas y cada una de las carreras de Fórmula 1 de la temporada. Para esto nosotros efectuamos diversas pruebas, diversos ensayos sobre los neumáticos para determinar diferentes medidas de su calidad. En esta situación nosotros nos interesa determinar cuál es la diferencia o si existe diferencia entre dos compuestos de neumáticos diferentes. Tenemos los compuestos que son de color amarillo, que son los neumáticos medios, que tienen una duración un tanto media, que son los que duran un poco más. Y tenemos los neumáticos de color rojo, que son los neumáticos blandos, que son neumáticos que dan más rendimiento, pero se degradan mucho más rápido. Entonces, la situación es la siguiente. Nosotros estamos probando la introducción de unas mejoras para el rendimiento en estos neumáticos y efectuamos unas pruebas de desgaste que nos arrojan los resultados que presentamos en esta tabla. Nosotros medimos los valores de resistencia al desgaste de los neumáticos y para cada compuesto obtuvimos los siguientes resultados expresados en milímetros. Es decir, la capa de rodadura del neumático, lo que señala la persona en la diapositiva con su dedo, se sometió a una prueba de desgaste y determinamos que el desgaste promedio en las llantas de compuesto amarillo o compuesto medio y compuesto blando fueron las que se presentan en la tabla. Entonces debemos determinar si existen diferencias entre la durabilidad de uno y otro para ver cuál es más resistente y si los cambios que introdujimos son efectivos o no. La pregunta del problema y la pregunta sobre la cual gira esta clase va a ser la siguiente. ¿Qué herramientas matemáticas podemos usar nosotros para distinguir dos grupos o para clasificar y extraer información de un grupo de datos? Ya tenemos nuestra lista de resultados y ahora nos corresponde identificar de qué forma estos datos son diferentes, dado el caso que sean diferentes. ¿Cómo podemos extraer información de los grupos de datos del ejemplo anterior? Es decir, ¿de qué forma nosotros podemos extraer o sacar información de ese grupo de resultados? Es decir, nosotros tenemos un montón de resultados producto de unas pruebas, de unos ensayos, de unas mediciones, y queremos saber si esas mediciones reflejan en realidad lo que nosotros queremos estudiar, que es una diferencia entre dos compuestos de neumáticos. Para esto nosotros podemos acudir a la estadística. Recordemos que la estadística es una disciplina que permite extraer información útil y explicativa de un conjunto de datos. Hasta ahora hemos visto diferentes formas de interpretación de datos. Hemos aprendido a identificar eventos y también a determinar los tamaños de algunos grupos mediante las técnicas de conteo. Todos estos conocimientos que hemos visto hasta el momento nos sirven para determinar los tamaños y las diferencias y nos sirven para determinar nuestros tamaños de datos y también para determinar cómo se distribuyen estos datos dentro del conjunto que los contiene, es decir, los eventos y el tamaño de esos eventos o del conjunto general. Sin embargo, no hemos visto nada que nos permita a nosotros estudiar y comprender información. Entonces, en esta clase vamos a ver, y siempre vamos a tener presente nuestro caso de estudio, cuáles de las herramientas estadísticas nosotros podemos usar para extraer información útil e información de calidad sobre nuestros datos. ¿Qué vienen siendo las medidas de tendencia o las medidas estadísticas? Cuando nosotros tenemos un grupo de datos, tenemos simplemente un montón de resultados. No sabemos qué podemos hacer con ellos, qué representan, qué nos dicen, qué historia nos cuentan. No sabemos prácticamente nada de ellos. Y de estos datos nosotros deseamos extraer información. Queremos saber qué historia nos están contando. Si en este caso
nuestras modificaciones sobre los neumáticos surtieron efecto y de verdad existe una diferencia entre ambos. La forma en la que nosotros podemos llegar desde los datos hasta la información útil, a la información veraz y oportuna, es mediante las medidas estadísticas, que son una serie de medidas, una serie de procesos matemáticos que nos van a permitir a nosotros sacar información concluyente, información precisa y puntual sobre estos datos de estudio. Esa es la función de las medidas estadísticas. A grandes rasgos, nosotros podemos clasificar las medidas estadísticas en dos grupos: las medidas de posición y las medidas de dispersión. Las medidas de posición o de tendencia estudian diferentes centros de los datos, en tanto que las medidas de dispersión estudian, como indica su nombre, qué tan dispersos, qué tan separados, qué tan desunidos se encuentran dichos datos. Es decir, mientras que unas estudian las posiciones de diversos centros de los datos, o dicho de otra forma, estudian diferentes posiciones centrales de los datos, diferentes puntos de equilibrio, las medidas de dispersión estudian qué tan separados o qué tan alejados se encuentran unos datos de otros. Dentro de las medidas de tendencia tenemos lo que es la media. La media viene siendo el promedio o el punto central de los datos, el punto donde existe un equilibrio de todos y cada uno de los datos de estudio. Sería como el eje de una balanza. ¿Cómo calculamos nosotros la media? Es la suma de todos los valores dividido por el total de los mismos. Es decir, tomamos todos los valores que tenemos en un grupo de datos y los dividimos sobre la cantidad de esos datos. Y de esa forma obtenemos la media, que sería el promedio o el punto central de ese grupo de datos. Ahora, recordando nuestro caso de estudio, tenemos las diferentes medidas de desgaste de los compuestos medios y compuestos blandos de neumáticos. Cuando nosotros calculamos la media sumando todos los valores y dividiéndolos entre el total de valores, que es 12, obtenemos que para cada uno, para el neumático medio, por ejemplo, tenemos una media o promedio de 2.1075 milímetros, en tanto que para el neumático blando tenemos 2.235. ¿Qué nos quiere decir esto? Que efectivamente, y como nosotros nos habíamos planteado al inicio, el neumático blando está presentando un promedio de desgaste, está presentando un desgaste regular de alrededor de 2.23 milímetros. Quiere decir esto que el neumático blando se va a desgastar puntos más, puntos menos, 2.235 milímetros. En tanto que el neumático medio se va a desgastar alrededor de los 2.1075 milímetros. Esto concuerda con nuestras afirmaciones iniciales sobre de que el neumático blando se desgasta un poco más que el neumático medio. Y fíjense de qué forma tan simple y sencilla nosotros hemos resumido y hemos extraído información de los datos mediante una simple operación matemática. En esto consiste el poder y la eficiencia y eficacia de las medidas de tendencia y las medidas de dispersión, como vamos a ver más adelante. Otra de las medidas de tendencia central es la mediana. Esta medida emplea datos ordenados para determinar cuál es el centro o cuál es la mitad de estos datos. Es decir, si organizamos los datos en orden ascendente o descendente, de mayor a menor o de menor a mayor, la mediana nos dice cuál es el que está justo en la mitad. Así como lo representa la imagen, cuando nosotros ordenamos nuestros datos en cuanto a su valor de menor valor a mayor valor o de mayor valor a menor valor, la mediana va a ser aquel dato que está justo a la mitad de la distribución. Es decir, vamos a tener una cantidad de valores mayores igual a la cantidad de valores menores. La mediana va a ser un centro en el que los datos se distribuyen 50% de un lado, 50% de un lado y 50% del otro. Esa es la función de la mediana. Retomando nuevamente nuestro
ejemplo, nuestra situación de estudio, nosotros vemos que cuando dividimos nuestros 12 valores en partes simétricas, nos damos cuenta de que el neumático medio tiene dos valores que están en el centro y el neumático blando también. En el caso del neumático medio tenemos valores de 2.09 y 2.11 milímetros. Y por otro lado en el neumático blando tenemos 2.15 y 2.29. En estos casos, cuando se nos presentan dos valores en la mediana, simplemente hacemos un promedio de ambos. Y nos da que, en este caso, la mediana del neumático medio sería 2.10 y la mediana del neumático blando sería 2.22. Nuevamente vemos que el neumático blando está presentando un mayor desgaste, un mayor uso y una mayor medida de desgaste en los datos que tenemos. Esto concuerda nuevamente con las afirmaciones y lo que nosotros esperamos, es decir, que este neumático se desgaste mucho más rápido que el neumático medio, o se desgaste en mayor medida. Finalmente, tenemos una medida de tendencia central que es la moda. Nosotros intuitivamente entendemos por moda como aquello que está más frecuente a la vista. Y en estadística tiene un concepto similar, tiene una definición similar. La moda indica cuál es el valor dentro de los datos que más se repite, en caso de que los datos sean valores no agrupados. Cuando son valores agrupados, va a ser aquel grupo de valores que más se repita. En definitiva, va a ser aquel valor que se presente con más frecuencia dentro de nuestro conjunto de datos. Cuando nosotros miramos nuevamente nuestra tabla, en el caso del ejemplo, vemos que para el neumático medio tenemos dos valores que se repiten más que los demás. En tanto que para los datos del neumático blando, tenemos apenas dos únicos valores que se repiten más que los demás. De esta forma, cuando tenemos dos o más valores que se repiten igual número de veces, decimos que no hay moda. Y si por el caso contrario tenemos valores que se repiten una única vez, que tienen mayor aparición o que se repiten más veces, pero no hay otros que se repitan igual número de veces, decimos que sí tenemos moda. En este caso vemos que para el neumático medio no tenemos moda porque dos valores se repiten igual número de veces, dos medidas. Y para el neumático blando sí tenemos una moda, que sería 2.42. A grandes rasgos vemos que nuevamente, y como ya es usual, el neumático blando presenta un mayor valor de desgaste que el neumático medio. A pesar de no tener moda, vemos que los valores que más se repiten están muy por debajo del valor de la moda del neumático blando. Bien, hasta aquí hemos tratado las medidas de tendencia central o las medidas de centros. Hemos visto que todas las medidas que hemos estudiado representan un centro de los datos bajo un concepto particular, ya sea el centro de equilibrio de los datos, el centro de simetría o el centro o valor más frecuente. Como habíamos señalado inicialmente y como habíamos señalado anteriormente, las otras medidas estadísticas que sirven para la extracción de información o la adquisición de información son las medidas de dispersión. Estas medidas indican qué tan separados o qué tan alejados se encuentran unos datos de otros. Es decir, si tenemos datos muy dispersos, si tenemos datos muy juntos, las medidas de dispersión nos van a reflejar un concepto acorde a lo que estamos teniendo o estamos experimentando nosotros. Entonces vamos a ver cuáles son estas medidas de dispersión y qué efecto tienen o qué información nos cuentan de nuestros datos de estudio. La primera medida que vamos a estudiar es en rango. Podemos pensar en el rango estadístico como una regla. Una regla en la que nosotros, para medir la distancia de un conjunto de datos, nos ubicamos en sus partes extremas y vemos qué distancia abarcan esa regla. En este caso, en estadística,
para determinar el rango, simplemente nosotros tomamos el valor mayor, que sería un extremo de nuestro conjunto de datos, y tomamos el valor menor, que sería el otro extremo del conjunto de datos. Cuando lo medimos, cuando le ponemos nuestra regla encima y medimos, calculamos la diferencia y ese será nuestro rango. Será el tamaño que abarque ese conjunto de datos. De nuestro grupo de medidas de desgaste de neumáticos, tenemos que el valor mayor de desgaste para los neumáticos medios sería 2.22 y el valor menor de desgaste para neumático medio sería 2.02, que son los números inicial y final en ese orden. De la misma forma calculamos el rango para el neumático blando. El valor mayor será 2.52 y el valor menor será 1.99. Así, cuando hacemos la diferencia entre cada par de valores, tenemos que para el neumático medio tenemos un rango de 0.20. Y para el neumático blando tenemos un rango de 0.63. ¿Qué nos quiere decir el rango? Como ya explicamos antes, indica el tamaño, el espacio que abarca nuestro grupo de datos. Y de forma consecuente, cuanto mayor valor tenga nuestro rango, más separados o más grande va a ser nuestro grupo de datos. O va a ser el espacio que ocupa nuestro grupo de datos. Fijémonos que, en este caso, los valores están contenidos desde el mínimo en el neumático medio, los valores de desgaste están contenidos desde 2.02 hasta 2.22. Nuestras medidas abarcan todo ese espacio. En tanto que para el neumático blando, nuestras medidas abarcan alrededor del triple, un poco más del triple de espacio que para el neumático medio. Quiere decir esto que tenemos un espacio mayor, una cantidad mayor de medida que se registró para el neumático blando. O tenemos más variación entre los valores del neumático blando. Bien, otra medida de dispersión es la varianza. Cuando nosotros pensamos en nuestro grupo de datos como un conjunto y nosotros ubicamos en él la media, recordemos que la media es aquel punto en el que nosotros podemos hacer equilibrio con los datos. Es decir, si nosotros suspendiéramos nuestros datos en el aire, nuestra media sería el punto en el cual queda en perfecto equilibrio. Ahora, si nosotros medimos de ese punto de equilibrio cada una de las distancias a cada uno de los puntos, si medimos todas las distancias de nuestros puntos a la media, al punto de equilibrio, y calculamos el promedio de esas medidas, de esas distancias, nos vamos a dar cuenta que estamos calculando la varianza. Aquí lo ejemplificamos con un pequeño diagrama y una serie de líneas. Estas líneas representan la distancia del punto medio, que lo representa la X, o sea, el promedio de esos datos, y cada una de las distancias representa la diferencia que hay entre el promedio y uno de los tantos puntos de ese conjunto de datos. Entonces, el promedio de todas esas distancias va a ser la varianza. ¿De qué forma calculamos la varianza? La calculamos de una forma bastante sencilla a pesar de la ecuación que tenemos enfrente. La varianza no es otra cosa que la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y el promedio, que eso es la distancia, el cuadrado de la distancia, dividido el total de datos disminuido 1 o menos 1. Entonces, nosotros procedemos a calcular nuestra varianza dentro de cada uno de los conjuntos de datos que tenemos. Para el neumático medio calculamos nuestra varianza, así como aparece aquí, y previamente hemos tenido que calcular la media. Entonces, calculamos la varianza para el neumático medio y nos da un valor de 0.005 aproximadamente. Y para el neumático blando nos da una varianza de 0.04.
Fijémonos que el valor de la varianza para el neumático blando es mucho mayor que el valor de la varianza para el neumático medio. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, en términos generales, las distancias del centro de datos del neumático blando es mucho mayor que las mismas medidas dentro del neumático medio. Es decir, nuestros datos, al estar más dispersos, tienen una mayor diferencia, una mayor distancia entre cada dato y el promedio de esos datos. Al ser mucho más disperso, va a haber una mayor distancia, va a haber un mayor espacio entre cada dato y el promedio. Y finalmente, para terminar nuestra revisión de medidas de dispersión, tenemos la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Tan simple y sencillo como eso es la definición de desviación estándar. ¿Qué nos representa la desviación estándar? Nos representa efectivamente la distancia y no el cuadrado de las distancias, como lo hace la varianza. Si nosotros a la varianza le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar. ¿Qué representa la desviación estándar? Nos devolvemos a la diapositiva y vemos que la desviación estándar representa el promedio de cada una de las longitudes de esta flecha. Y esas flechas representan las distancias o la separación que existe entre el promedio y cada dato. Tenemos aquí nuevamente la fórmula de varianza, pero le aplicamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número al cuadrado es el mismo número en valor absoluto y aplicamos la raíz cuadrada del otro lado. Simple y sencillo. Entonces, como ya tenemos los datos del cálculo de la varianza, simplemente aplicamos la raíz cuadrada. Cuando aplicamos la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos que la desviación estándar para el caso del neumático medio es 0.07. Y para el neumático blando, tenemos que la varianza la desviación estándar es de 0.20. Esto también concuerda y es muy semejante con la información que nos representó la varianza y el rango. Recordemos que el rango a nosotros nos explica qué tan amplio es nuestro grupo de datos, qué tanto espacio ocupa nuestro grupo de datos. Y vemos que consecuentemente la desviación estándar, la diferencia promedio entre el promedio de los datos o su punto de equilibrio y cada dato, es mucho mayor que el otro conjunto de datos, que es el de neumático medio. De esta forma, nosotros concluimos que en nuestros neumáticos, primero, existe una diferencia importante en el rendimiento. Es decir, los neumáticos blandos, al tener una media más alta, se van a desgastar mucho más. Esa sería la primera conclusión. La segunda conclusión, que también nos interesa, tiene que ver con los valores de desviación estándar. Cuando nosotros tenemos una desviación estándar mayor, quiere decir que esos datos están más dispersos, están más separados, más alejados, que también es consecuente con la información del rango. De esta forma, nosotros determinamos que los datos o las mejoras que hemos introducido en el compuesto blando nos producen un mayor desgaste y a la vez una mayor irregularidad en ese desgaste. Vamos a tener valores que están por debajo, muy por debajo, y vamos a tener valores que están muy por encima del promedio. En tanto que del lado de los neumáticos medios vamos a tener unas medidas mucho más estables y podemos garantizar que no se desgasten tanto y se desgasten bajo ciertos parámetros que ya hemos explicado, como son la media y las desviaciones estándar y varianza con rango, moda y mediana. De esta forma nosotros cerramos nuestra exposición sobre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a explicar ahora un pequeño ejemplo tipo IFES. A partir de un conjunto de números S de promedio 9 y desviación estándar 3, se construye un nuevo conjunto de números de nombre T, tomando cada elemento de S y sumándole 4 unidades. Muy importante esta afirmación que estamos haciendo aquí, lo que nos hace el ejercicio.
Si por ejemplo 8 es un elemento de S, entonces el número 8 más 4 igual 12 es un elemento de T. Aquí vemos que nos están ejemplificando una situación. Si el número 8 es un elemento del conjunto inicial S, entonces 8 más 4 va a ser un elemento del conjunto T. Así con todos los elementos de S. Es correcto afirmar entonces que para los elementos del conjunto T, su promedio y desviación estándar son respectivamente alguna de estas opciones que tenemos aquí, A, B, C o D. Bien, ya sabemos nosotros cómo se definen estos dos conjuntos. El primero se define con su media y desviación estándar y el segundo se define con base en el primero. Vamos a ejemplificar la situación. Nuestro conjunto inicial S estaría representado por esta media, y aquí está el 9 de media, y una desviación estándar de 3. Luego aparece el otro conjunto transformado, que sería el conjunto T, en el que cada uno de los datos de S se le suma 4 y se conforma el conjunto T. Nosotros también podemos hacer lo siguiente, podemos sumar 4 directamente a la media, porque la media es una propiedad y se obtiene con base en los elementos de ese conjunto inicial. Cuando nosotros desplazamos la media 4 unidades, ya sea hacia la derecha, que está incrementando su valor, o hacia la izquierda, que está disminuyendo su valor, nosotros simplemente estamos cambiando de posición ese conjunto de datos. Es decir, el conjunto simplemente se está desplazando, se está moviendo, se está trasladando de un lado a otro. ¿Cuántas unidades se mueve o se desplaza? Tantas unidades como se le sume a cada uno de los datos. En este caso, lo único que va a cambiar es el valor de la media. Y la desviación estándar no va a cambiar porque estamos moviendo cada uno de los datos, pero manteniendo sus posiciones relativas. Es decir, no estamos ampliando, no estamos estirando o deformando nuestro conjunto. Simplemente lo estamos cambiando de posición. De manera que la desviación estándar se mantiene constante. En palabras más formales, decimos que la media es sensible a cambios aditivos, pero la desviación estándar no es sensible a cambios de suma o resta. Es sensible a cambios de multiplicación. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación y este pequeño ejemplo, esta pequeña ilustración, nosotros concluimos que la respuesta correcta es la letra C. Que la media sea 13 y la desviación estándar sea 3, permanezca igual. Concluimos nosotros nuestra cuarta clase de estadística. Esperamos que los conceptos que aquí hemos expresado hayan sido de su agrado y hayan sido explicados de la mejor forma. Y esperamos verlos en un próximo video.